Con todas y con todo. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, doctor, se lo escucha perfectamente. Muchas gracias. Bien, bueno, vamos a continuar con la jornada del día miércoles, ¿verdad? Eh, ¿Qué habíamos comentado el día miércoles? Precisamente los principios que informan el sistema procesal vigente, que son muy importantes para nosotros poder establecer una argumentación jurídica, sobre todo ahora en el sistema procesal de audiencias que se maneja. En ese escenario es importante que nosotros manejemos estos principios de forma muy clara para de esta forma desarrollar de mejor manera nuestros argumentos en cualquier caso que sea. Ya habíamos hablado que estamos frente a casos en materias penales, en materias civiles, en materias de familia, materia penal. Entonces, estos temas son muy importantes, los principios para poder nosotros viabilizar precisamente nuestros alegatos, nuestros argumentos. ¿Sí? Bueno, recapitulando, no habíamos analizado cada uno de los principios que rigen el sistema procesal vigente. Eh, ¿Se acuerdan cuáles eran esos principios? La inmediación, la contradicción, la celeridad, la economía procesal, la concentración, la publicidad, ¿verdad? Y miren, estos ejes son transversales, estos principios son transversales precisamente en todas y cada una de las etapas del proceso, ¿sí? Si nosotros revisamos el Código Orgánico General de Procesos, vamos a ver que en función del principio dispositivo, quienes son legitimados para presentar una acción a través de una demanda, de una súplica, están llamados a cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Y miren, esa es la esencia precisamente del sistema procesal vigente, a diferencia del sistema inquisitivo, en donde la prueba se anunciaba, se presentaba luego. Ahora no, ahora se trata de propender a una pelea justa en donde exista igualdad de armas. Y qué mejor que aquello cuando desde el inicio las partes procesales, quien demanda, ya plantea su teoría fáctica, cuando establece los fundamentos de hecho en su demanda. Ya plantea su propuesta o teoría probatoria cuando anuncia los medios de prueba. Y ya plantea su teoría jurídica, es decir, los fundamentos de derecho en los cuales basa su demanda. En el mismo sentido, en materia penal y también en materia de justicia especializada del adolescente infractor, ¿qué ocurre? En el mismo sentido, cuando Fiscalía va a formular cargos, ya sea a través de una audiencia de formulación de cargos o ya sea a través de una audiencia de flagrancia y formulación de cargos, que son son estas dos vías por las cuales precisamente el titular del ejercicio público de la acción puede precisamente dar pauta al inicio de un proceso formalmente. Igual, Fiscalía está abocada a plantear ya su teoría del caso, ¿sí? A establecer precisamente su teoría fáctica. Ejemplo de aquello, en una audiencia de flagrancia donde se acusa de la sustracción de un bien mueble con amenaza o violencia, evidentemente la teoría fáctica deberá estar encaminada a sostener precisamente cuáles son los hechos que acusa. Tal día, tal hora, en tal lugar, la persona procesada procedió a sustraer el teléfono, el bien mueble de la víctima. Para el efecto utilizó la amenaza, la intimidación y también la violencia como ejemplo, ¿no? Miren cómo desde ahí ya plantea una teoría fáctica. Y claro, en ese momento, en materia penal, evidentemente no estamos frente a pruebas, estamos frente a indicios y elementos de convicción. Estos indicios y elementos de convicción
a lo largo del proceso penal se van a convertir luego en pruebas. Y entonces vemos que desde el inicio de un expediente penal, de un proceso penal, ya tenemos esta determinación de la cuestión fáctica y también de la teoría jurídica. Teoría jurídica evidentemente será el tipo penal por el cual se está sometiendo al poder punitivo del Estado a la persona en ese momento procesada, ¿verdad? Y vean cómo en todas estas materias siempre vamos a partir de los hechos. Y se considera desde el ámbito de la motivación precisamente que los hechos son muy relevantes para precisamente plantear el caso. Y estos deben ser con la teoría probatoria y con la teoría jurídica que voy a plasmar. ¿Sí? Eh, y en ese sentido, un tema importante en la argumentación jurídica tiene relación con la oralidad y la prueba. Habíamos dicho que la oralidad coadyuva a ejercer el contradictorio en función de la oportunidad y la pertinencia. Por eso, la obligación de anunciar la prueba en la demanda y la contestación a la demanda facilita la determinación temprana del grado de contradicción en los hechos que se alegan. También permite el conocimiento de la prueba aportada por la contraparte, los términos de la confrontación jurídica para asumir estrategias que eviten controversias judiciales, viabilizar acuerdos y posibilitar precisamente estos acuerdos sin mayores costos y en el menor tiempo. ¿Sí? Y claro, esa lucha de contrarios debe estar sometida a un control jurisdiccional. El juez, como director del proceso, cuenta con facultades y deberes genéricos, facultades jurisdiccionales, correctivas y coercitivas previstas en los artículos 129, 130, 131 y 132 del Código Orgánico de la Función Judicial en procura de encauzar el debate para controlar las actuaciones procesales y consolidar precisamente los fines del sistema procesal. Bien, un tema importante. Cuando hablamos de litigación oral, es importante, sumamente importante la determinación y fijación de los hechos, forma de ser nuestra línea argumentativa. ¿Cuál va a ser la historia? ¿Cuál va a ser la remembranza que se va a plantear ante el tribunal, ante el juez, precisamente respecto de cada caso concreto? Y ahí es que nosotros, la esencia precisamente del problema jurídico. Ustedes cuando revisan sentencias que emite la Corte, van a ver que se parte a raíz de un problema jurídico o de varios problemas jurídicos, dependiendo del caso, y evidentemente nosotros damos respuesta a esos problemas jurídicos. Y estos problemas jurídicos evidentemente tienen concatenación con los hechos que están planteando. Y ahí la importancia de fijar adecuadamente, de forma clara, concisa y precisa los hechos. Y es más, saber llegar con esos hechos, con el mensaje, con lo que quiero justificar al órgano jurisdiccional. Para no hacer muy lineal la clase, no sé si está aquí el coordinador de esta aula, remití un ejercicio precisamente para que ustedes puedan leerlo en un determinado tiempo y luego podamos hacer precisamente una abstracción de ese caso, es un caso penal. No sé, Luis, si... Sí, doctor, sí se los pasé al grupo, a los estudiantes, si tienen acceso al documento. Ya, entonces vamos a hacer este ejercicio y quiero su participación para precisamente poder dinamizar aquello. ¿Qué tiempo consideran que necesitan para leer el caso? Es un caso bastante interesante, atañe un tema bastante cotidiano en nuestra realidad. Ahí está la consigna eh, que debemos analizar y eso vamos a exponer e interactuar aquí luego de cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo consideran para leer? ¿Les parece bien unos 20 minutos?
Sí, unos 20 minutos, doctor, por favor. Ya, hagamos una cosa, son las 19:15. Las 19:35, volvemos, por favor. Ahí están las instrucciones. Ustedes deben leer. El caso tiende a confundirnos un poco. Sin embargo, de aquello ustedes deben encontrar la esencia de este problema jurídico y saber transmitir esa esencia al órgano judicial. Aquí el ejercicio es que ustedes van a saber transmitir la esencia de este problema a los compañeros de clase. ¿Sí? Y vamos a discutir eso en clase aleatoriamente. Yo preguntaré quién va a empezar con los criterios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ya, por favor, lean el caso. Y vamos a exponerlo, los criterios que ustedes consideren, ¿sí? Y a partir de los criterios que ustedes desarrollen, vamos a ir haciendo observaciones para ahí precisamente dilucidar cómo podemos o debemos encontrar la esencia de los hechos y vamos a ver cómo a partir de esa esencia de los hechos vamos a ir construyendo una teoría probatoria para un lado o para el otro lado, ¿sí? Nos vemos en 20 minutos. Si me escuchan, Sí, doctor, sí, buenas noches, sí lo escuchamos. buenas noches. Gracias. Bueno, empecemos con el caso. ¿Qué opinan? Jorge, ¿qué opina del caso? De los elementos de la causa, tanto de fiscalía como de la defensa, y las pruebas que fueron aportadas. Sobre la base de aquello, ¿cuál es la esencia del caso? Y luego, ¿cómo usted realizaría la valoración de la prueba? ¿Cómo está, director? Muy buenas noches. Bueno, Es el Bueno, segundo testimonio prácticamente. Sí, Puede abrir la hoja y puede una confusión. Mil disculpas. le escuchamos, Jorge. Primero y no contestó tampoco. doctor, buenas noches. Disculpe, ¿podría ayudarme con repitiendo la pregunta? No lo escuché. Quispe, padre de la víctima, por favor. Ya, siga, ¿Alguien doctora, tiene perdón, abierto el doctor. micrófono? Entonces, Bueno, le decía, ¿qué opina de del caso que hemos planteado en relación a la hipótesis genérica de la Fiscalía y de la Señor defensa? Brian Andrés Rodríguez, Puedo ¿Cuál es actuar, doctor. cuál es la coménteme, esencia del ¿qué caso? ¿Y actividades cómo usted haría la realizaba valoración usted el probatoria en este día caso? 13 de octubre del Doctor, año buenas noches, 2023? compañeros, buenas noches. Bueno, con respecto a la lectura del caso presentado, Señorita fiscal, debo manifestar yo que soy agente de control. Alguien, Ese día un me momentito, encontraba Tomás. Alguien tiene abierto el con mis demás micrófono, si nos ayudan compañeros con eso, por favor. en este sector en el cual ha suscitado el hecho del cual... Mira, ¿me escucha, doctor, ahí? Sí le escucho, pero alguien también tiene abierto el micrófono. Eh, Señor agente, ¿a qué hecho Ya, hace como le mención decía, usted? continúo, doctor. Más específico, por ¿Está favor. bien? Un momentito, por favor. Alguien tiene abierto el micrófono, que sí, se escucha que señorita están en fiscal, una audiencia. de la muerte de la cual se... es el doctor Luis Lamingo, que no sé si tiene otra sesión abierta que se le Sí, interfiere parece. con la... Bueno, ya no se escucha. Siga, Tomás, por favor. A ver, ¿quién estaba? Jorge, perdón. Luis Lamigo estaba para... Objeción, señor juez. Inducida la pregunta, por favor. ¿Puedo? Claro, le escuchamos. Bueno, Doctor, ¿me doctor, escucha? buenas noches, compañeros, buenas noches. Sí, Con doctor, respecto al gracias. caso que nos puso a colación, pues se refiere a una violación manifestada por testimonio de la víctima eh, ¿Se me escucha? que había asistido a una reunión. Diga, señor juez, por favor. Conoce a una persona mediante una aplicación de la cual se establece que esa aplicación era para reunirse con personas
directamente para, para hacer actos sexuales, de tener relaciones sexuales. Entonces, es así que acuden a la reunión, a la cita, y pues luego de ciertas actividades como comer, beber, todo eso, Que el día 13 de octubre del 2020 usted se encontraba trabajando. proceden pues irse a un hotel, tienen sus relaciones sexuales, Objeción, señor juez. pero como es la víctima, indica que no quiso y fue forzada, por lo tanto fue violación, ¿sí? Eso con respecto a la víctima. Con respecto a la prueba de la defensa, manifiesta el señor que, en este caso el imputado manifiesta que como pruebas presenta Solicito que por favor por temas de conexión se me pregunte. chats, presenta un testigo, en este caso el chofer del taxi, el cual le envió a la casa, le pagó el taxi para su recorrido de regreso a su casa. Así también Me encontró le Doctor hizo, Luis, ¿sí me escucha? conjuntamente con el conjunto de No sé si Perdón. puede expertos apagar el realizando las micrófono del actividades de control otro, efectuar. de la otra sala en la que está, porque se escucha un eco, por ¿Recuerda favor. usted los nombres de los agentes metropolitanos que ¿me escucha ahí? Sí, ahí se le escucha perfectamente. Por favor, mantenga el micrófono silenciado de la otra Ya reunión, listo, por favor. gracias. Continúo, por favor. Entonces, es Sigamos. así que esas pruebas son contundentes porque incluso tiene dos testimonios de una amiga perdón, de una amiga que había salido anteriormente con el señor, indicando de que es una persona intachable, no tiene actos inmorales. También de la empresa donde trabaja, pues indica que es una persona proba de buenos sentimientos y muy respetuosos. Entonces, tiene las pruebas contundentes para indicar o manifestar, probar de que no ha cometido dicha acción, como es el caso de violación. Eso, mi doctor. Gracias. Bueno, pero ¿cuál es la esencia de los hechos? ¿Usted cuál es la posición que adopta de la acusación o de fiscalía y cuál es la esencia de los hechos? La esencia de Porque los mire, hechos, le escuchamos, le escuchamos. la esencia de los hechos sería que existe un testimonio, un testimonio falso, ¿sí? Por temor a las represalias de sus padres. Ya. Ya, ya, Fiscalía trata de imputar al agresor, llamémoslo así, con las pruebas tan solo por el testimonio de la víctima. Pero ya, pero el imputado tiene sus pruebas contundentes, como le digo, tanto del jefe de la empresa, una amiga que también asistió, mejor dicho, intervino con esa aplicación, tuvieron esa reunión y manifiesta que es una persona de buenos sentimientos. ya, Eso, mi doctor, en todo caso, llamémoslo así, pues que le quieren imputar una acción, un acto de violación sin pruebas, una acción maliciosa. Eso, mi doctor. ya. ¿Alguien Muchas más que gracias. quiera dar su criterio? Nadie. ¿Cómo está mi doctor? Muy buenas noches. Jorge Tapia. Primero, Jorge, le escuchamos. Justamente la interferencia no nos dejaba poder hablar. Bueno, en el presente caso es un caso muy interesante para analizar, sobre todo que existe un claro consentimiento por parte de la víctima y después un desistimiento. Por este motivo, la razón que se debe apelar por parte de Fiscalía es centrarse más en el punto del consentimiento y determinar si fue o no retirado o ignorado. También existe lo que es la duda razonable. Se puede considerar que para que el demandado, el señor Max, no, no caiga con una pena tan grave que es una violación,
se debe considerar la defensa una defensa muy estable y rígida, tomando en consideración que las pruebas contra él son muy rigurosas, que existe lógicamente los moretones, la agresión y sobre todo los testimonios de las contraparte. En tal virtud yo considero que se debe tomar en consideración lo que había manifestado antes, lo que es el consentimiento y la duda razonable. Eso es mi doctor. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más que se anime? Estamos dialogando este tema. Luego vamos a profundizar en algo. Siga nombrando, doctor, para que participe. Sí, sería bueno. Claro. Tomás Peñafiel. Bueno, antes de llegar a este tema, miren, en el tema de la argumentación probatoria y la argumentación jurídica es precisamente encontrar la verdad. Pero, ¿qué es la verdad? ¿Será que podemos llegar a la verdad? ¿Nos interesa llegar a la verdad? ¿Cómo llegamos a la verdad? Y miren, para hacer una aproximación de aquello, yo voy a contar la historia de Emma Sums, una chica que trabajaba en una fábrica, era una chica humilde, retraída, introvertida, no salía, no compartía, nadie sabe de su vida privada, ¿sí? Por otra parte, el jefe de Emma Sums se llama Aarón, quien le arruinó la vida. ¿Por qué decimos que le arruinó la vida a Emma Sums? Porque el padre de Emma Sums trabajaba en la misma fábrica donde trabajaba Emma Sums y Aarón, ¿sí? Pero Aarón armó un fraude, ¿sí? Y insinuó que el responsable del fraude era el padre de Emma Sums, ¿sí? Y así hacen que procesen al padre de Emma Sums. Eh, el padre de Emma Sums está en el problema este del fraude y tuvo que escapar con ese problema. Y en virtud de aquello ascendió Aaron a ser jefe de la empresa de la fábrica, donde trabajaba Emma Sums. ¿Sí? Pasa un tiempo y Emma Sums recibe una nota de que falleció una persona. Su padre se había suicidado. Evidentemente, Emma Sums, rota, desconsolada, rompió la nota, recordaba lo bueno y lo malo que había pasado. Y claro, en su fuero interno tenía la idea de quien produjo, fue el causante del suicidio de su padre, fue Aarón, ¿sí? Y entonces Emma Sums determina un plan. Recuerden que Emma Sums era una persona retraída, introvertida, pero curiosamente, de un día a otro, busca hacer amigas, un grupo de amigas que van a la piscina, en donde para ingresar a la piscina previamente les hacen chequeos médicos y determina el médico que Evan Sums era virgen, ¿sí? Y continúa con su plan Emma Sums. Avisa que hay un rumor de huelga para tener cercanía con el jefe, que es Aarón, y quien, Aarón, le dice a Emma Sums, en vista de que ya le toma confianza, que le tenga informado de esta presunta huelga. Y es así que Emma Sums aparentemente es informante, hasta que un día Aarón le dice que vaya en la noche a su oficina, ¿sí?
Antes de ello, antes de esa noche, ¿qué hace Masons? Va al puerto, busca un barco noruego con tripulantes que no hablan español, tripulantes marinos que no hablan español. Por otra parte, empezó a observar, a verificar cómo era el trabajo de las prostitutas en el puerto. Y tiene un encuentro causal, sexual, con un marinero, ¿sí? Haciéndose pasar como prostituta. Luego fue a ver a Aarón, quien la había citado esa noche. Se identifica, estaba nerviosa. Eva Suns pide a su jefe, Aarón, agua. Aarón fue a ver agua. Y en ese momento que da las espaldas a Aarón, Eva Sums toma un arma y mata a Aarón. Llama a la policía y dice que Aarón la quiso violar y que incluso perpetró el acto de violación y que por eso en legítima defensa tomó el arma y mató a Aarón. ¿Sí? Ahí viene el tema. Esta historia se impuso ante todos. La historia de Basums, la última parte, de que fue ultrajada, eh, de que se afectó su pudor, eh, y evidentemente habían elementos de aquello. Pero miren, ahí viene el tema. La argumentación jurídica relativa a los hechos, a la prueba, a los vestigios que dejaron los hechos, es lo que nosotros realizamos cuando planteamos una teoría fáctica y probatoria. Ahora aquí, ¿cuál es la realidad? Eva Sums, por venganza, armó el plan e hizo aparecer una violación. ¿Sí? Dentro de un proceso, ¿será que podemos llegar a la verdad? ¿Cómo podemos llegar a la verdad? Nos interesa llegar a la verdad, porque miren, si verificamos la última parte de la historia, todo va a indicar que hubo la violación. ¿Por qué? Porque recuerden que el día anterior, Eva Sums, cuando le hicieron el examen médico para ingresar a la piscina, Eva Sums tenía un certificado médico de que era virgen, ¿verdad? Entonces, al otro día va a tener un encuentro casual con un marinero que no hablaba español. El marinero noruego no habla español, difícil que puedan ubicarlo. ¿Por qué? Porque los barcos, ya saben, con marinos van de un lugar a otro. Aparte, ella se hizo pasar como prostituta, no se pudo identificar de forma adecuada esta cuestión. Y luego de ese encuentro sexual va donde Aarón. Y claro, ella crea esta historia y cuenta esta historia a la policía y detiene a Hernán. Ahora bien, ahí viene el tema. Sexo carnal, ¿verdad? De agresión, Doctor de Hacho, se le escucha un qué, poco recortado. por qué y las relaciones sexuales, connotaciones, todo el pro. No sé si ahí me escuchan. Ahí me escuchan. ¿Aló? Sigue con interferencia, doctor. ¿Sí me escuchan? Ahora sí le No escuchamos sé si ahí me... perfectamente, doctor, pero su cámara se quedó congelada. Ah, no, ya parece que el doctor Hacho salió por problemas de internet. Esperemos unos momentos, por favor.
¿Me escuchan ahí, por favor? Sí, doctor, ahora sí le escuchamos perfectamente. Estoy tratando de conectarme con otro dispositivo. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctor, le escuchamos perfectamente. Un poco. Ya. Bueno, algún problema con el otro dispositivo. Ahí sí me escuchan claramente, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Hasta qué parte me escucharon bien? ¿Hasta qué parte me escucharon? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha perfectamente. Ya, muchas gracias. ¿Hasta qué parte escucharon el caso que les estaba contando? Hasta donde el marino no podían localizarlo, algo así indicó. Ah, ya, perfecto, perfecto. Sí, esa es precisamente la historia. No pueden localizar al marino, aparte de eso hablaba eh, otro idioma. Entonces, miren, ahí viene el tema, ¿no? El relato de esto. ¿Hasta qué punto nosotros podemos conocer la verdad? ¿Hasta qué punto podemos llegar a la verdad? Nos interesa llegar a la verdad, porque miren, con los hechos que se plantean, evidentemente hay las señales de la violencia sexual, ¿sí? De la cual fue acusada Aarón. Hay el examen médico ginecológico va a salir que hay señales de un acceso carnal reciente, ¿verdad? Con una desfloración reciente, ¿sí? Aparte de aquello, por toda esta situación que había, Emma tenía cierta animadversión a los hombres y esto va a ser muy relevante al momento de realizarle una pericia. Aparte de aquello, ella va a expresar precisamente este traumatismo o esta depresión que le generó precisamente el perder su virginalidad con una persona que ni siquiera conocía, que apenas conoció ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a indicar este caso si es que hay una acusación fiscal? Muy seguramente nos va a indicar que es verosímil el relato de Emma. Va a indicar que es verosímil la agresión sexual por parte de Aarón, ¿verdad? Ahora bien, ¿esto fue verdad o no? ¿Fue verdad o no este acceso carnal del cual fue acusado Aarón? Evidentemente que no fue verdad. Sin embargo, se fue construyendo esta verdad dentro del proceso y esto potencialmente hacía que Aarón pueda ser condenado por un delito de connotación sexual. ¿Sí? Y miren, ahí viene el problema. El problema en los hechos, en la argumentación jurídica, es que no conocemos los hechos. ¿Sí? Dentro de un proceso trabajamos con hechos pasados. Generalmente los seres humanos hacemos conductas regulares que dejan secuelas distintas. Estas secuelas distintas pueden ser interpretadas de diversa forma. He ahí que la argumentación precisamente es importante, es clave en el proceso, porque hay que saber argumentar, determinando la mayor o menor probabilidad respecto de un hecho pasado.
Dentro de la argumentación jurídica, nosotros primero debemos establecer los hechos, ¿sí? Y aquí emerge un problema. Hay la falacia de la ley antecedente. Muchas veces cuando nosotros estamos frente a un alegato de apertura, vemos cómo primeramente se invoca el tipo penal, cuando a todo lo contrario, lo que debe realizarse es precisamente evitar esta falacia de ley antecedente. Lo importante es primero fijar los hechos con verosimilitud, y para aquello precisamente es de relevancia la determinación de los hechos a través de los medios de prueba, porque nosotros solo estamos construyendo una verdad procesal. ¿Sí? En ese sentido, al igual que el caso penal que pusimos de ejemplo, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es la esencia de este caso? Si decimos que hubo o no consentimiento por parte de Ana Clark, ya en el caso que les mandé. Miren, ahí va a depender de la mayor o menor probabilidad, de acuerdo a los elementos probatorios que tengamos. ¿Sí? Si nosotros tomamos la prueba de la acusación, vamos a ver cómo la probabilidad de que hubo el abuso sexual es más alta. Sin embargo, si analizamos la prueba de la defensa, estas probabilidades se reducen. ¿Por qué? Porque miren, como prueba de la defensa está establecido el registro de nickname o apodo de Ana en la aplicación como la mazorra. Y claro, eso ya nos lleva a un prejuicio y nosotros debemos evitar esas cuestiones. ¿Sí? Cuando vemos que Ana tenía una cuenta dentro de esta aplicación de citas para tener encuentros sexuales, la primera idea que se nos viene a la mente es que sí, Ana iba a tener relaciones sexuales con Fran, con Max, iba a tener relaciones sexuales. Esa es la primera cuestión. Pero ahí viene el tema. La esencia del problema jurídico es determinar con total determinación si el consentimiento fue válido o no, si hubo un consentimiento concomitante al acto, ¿verdad? Una cosa es que Ana tenga esta aplicación, que tenga cierto seudónimo, que haya conversado previamente con Max, que hayan acordado llevar protección, que él le haya ofrecido whisky y que ella haya dicho que mejor lleva cerveza. Y claro, la primera idea que se nos viene es que ella iba predispuesta a tener relaciones sexuales, ¿sí? Pero miren, lo que pasó antes no es trascendental y lo que pasó después en algo es trascendental porque nos da ciertas señales. Todas estas señales nos llevan precisamente a la esencia del problema. ¿Y cuál es la esencia de este problema? El determinar a través de los hechos fijados como ciertos si el consentimiento fue concomitante o no. Porque claro, ella pudo haber ido predispuesta, pero pasó algo y ya no quiso dar ese consentimiento. Y si no hay consentimiento, evidentemente, la acción es contraria a su voluntad y ello determina precisamente un acceso carnal ejercido con violencia o amenazas. Entonces, miren cuál es la esencia de la causa y es lo que siempre debemos identificar. Y claro, aquí la teoría de la fiscalía, ¿cuál será? Va a sostener en su acusación que Max ejerció violencia, amenaza y ejecutó un acceso carnal en Ana sin el consentimiento concomitante, porque si bien es cierto, ella iba predispuesta al momento de los hechos, ya no dio su consentimiento. ¿Y cuál será la teoría o la hipótesis genérica de la defensa? Será el determinar de forma clara
que si hubo el consentimiento concomitante, tanto más que incluso después de que hubo este encuentro, hubieron mensajes, como por ejemplo que le preguntaba si llegaste bien, me quedé preocupado y ella contesta, sí, bebé, todo bien, enviándole una foto por el teléfono. Entonces, miren, ahí viene la esencia, ¿no? Y al igual que el caso de Aarón, donde vemos cómo se fue construyendo un relato y unos hechos, al final del día no teníamos la verdad. Y precisamente es por eso que la argumentación jurídica nos sirve de forma categórica para nosotros ir construyendo verdades procesales, ¿sí? Y eso es lo importante en el presente caso. Ahora bien, dentro del sistema procesal oral, evidentemente esta construcción se la hace cuando planteemos un alegato de apertura, cuando planteemos una teoría del caso. Y esta teoría del caso siempre va a estar determinada por una cuestión fáctica, una teoría fáctica, que siempre debería acompañada de una teoría probatoria y ulteriormente con una teoría jurídica. ¿Sí? Y para nosotros llegar a fijar como ciertos los hechos, cualquiera sean estos, nosotros debemos sumergirnos en la teoría general de la prueba judicial. ¿Sí? Y esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque la teoría judicial de la prueba judicial, la teoría de la prueba judicial nos ayuda precisamente a saber qué medios de prueba hay que presentar, cuáles son los principios que rigen el sistema procesal, precisamente para determinar una teoría probatoria. Voy a permitirme compartir pantalla para visualizar una presentación. Me informan si está visualizándose la presentación. Gracias, claro, está claro, gracias. Entonces, vamos nosotros a analizar los principios generales de la prueba judicial y luego podemos seguir hablando del caso, ya que es bastante interesante. Dentro de los principios de la prueba judicial, primeramente tenemos el principio de la necesidad de la prueba y de aplicar, la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos. Primero, el principio de la necesidad de la prueba, ¿sí? Este principio representa una inapreciable garantía para la libertad y los derechos del individuo. Jeremías Bentham fue enfático al negarle todo mérito probatorio, por ejemplo, al conocimiento privado del juez, porque no basta que su decisión sea justa, sino es necesario que además lo parezca. Ciertos autores como Florian reclama para el proceso, sobre todo penal, la necesidad de la prueba aportada con las formalidades procesales que garantizan la seriedad y la eficacia de su contenido. Si bien es cierto, el juez es libre en la formación del propio convencimiento final, no lo es en cuanto a las fuentes de que le sirven para el caso. La prueba debe ser la fuente y la base de la sentencia y su vinculación. ¿Sí? El juez debe juzgar de acuerdo con lo alegado y probado por las partes, porque para él lo que no consta en el proceso no existe en el mundo. Es un aforismo, ¿verdad? Un aforismo jurídico. Y ahí viene el tema. ¿Será que el juez puede fallar un caso invocando un conocimiento sobre los hechos que él tenga? Evidentemente que no, porque ahí estaría precisamente rompiendo el principio de imparcialidad. ¿Sí? Por favor, si tienen alguna duda, pueden interrumpirme para hacer las aclaraciones que se consideren. Caso contrario, podemos seguir avanzando. Si tienen alguna inquietud, me la comenta. Sí, ¿Alguna inquietud? gracias, está claro, doctor, gracias. Ahora vamos con el principio de la eficacia jurídica y legal de la prueba. ¿Sí? Este principio complementa al anterior. Si la prueba es necesaria para el proceso,
debe tener eficacia jurídica para llevar al juez al convencimiento o la certeza sobre los hechos que sirven de presupuesto a las normas aplicables al litigio. Este principio no significa que se regule su grado de persuasión, sino que el juez, libre o vinculado por la norma, debe considerar la prueba como el medio aceptado por el legislador para llegar a una conclusión sobre la existencia o inexistencia y las modalidades de los hechos afirmados o investigados. ¿Sí? Principio de la unidad de la prueba. Generalmente la prueba que se aporta a los procesos es múltiple, a veces los medios son diversos, pruebas testimoniales, documentales, periciales. Sin embargo, de aquello el principio de la unidad de la prueba significa que el conjunto probatorio del juicio forma una unidad y que como tal debe ser examinado y apreciado por el juez para confrontar las diversas pruebas, puntualizar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forma. No obstante, el interés de cada parte en sacar adelante sus propias pretensiones o excepciones con las pruebas que aporta, en oposición a lo perseguido por la otra, con las que por su lado aduzca, existe una unidad de fin y de función de esa prueba. Obtener la convicción o certeza del juez y suministrarle los medios de fallar conforme a la justicia. ¿Sí? Y ahí viene precisamente la función que persigue la prueba, el determinar la verdad procesal. Y miren, si nosotros revisamos y abrimos nuestro Código Orgánico General de Procesos, vamos a ver cómo cada uno de estos principios de la prueba judicial están desarrollados a través de ciertas garantías normativas. ¿Sí? Vamos con otro principio, el de la comunidad de la prueba, también llamado de adquisición. El principio de comunidad de la prueba es consecuencia de la unidad de la prueba en su comunidad. ¿En qué sentido? En que una vez introducido un medio probatorio a un proceso, este no le pertenece a la parte procesal que lo presentó. Este pertenece al proceso. Y eso debemos siempre entender, y ahí la importancia de saber plantear una teoría probatoria útil, concordante, conducente, pertinente para nuestra teoría fáctica. La prueba no pertenece a quien la aporta. Y como dijimos anteriormente, una vez introducida la prueba al proceso legalmente, debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere. Sea que resulte en beneficio de quien la adujo o de la parte contraria, que bien puede invocarla, el fin del proceso es la realización del derecho mediante la aplicación de la ley al caso concreto, y como las pruebas constituyen elementos utilizados para el juez para llegar a ese resultado, nada importa quién las haya pedido o aportado. Ustedes han de ver casos en los cuales el juez falla en contra de una persona en base a las pruebas que presentó esa persona. Y claro, seguramente nuestra idea es decir que la decisión es injusta, que utilizando nuestros propios medios probatorios juzguen nuestra contra. Pues miren, en función del principio de la comunidad de la prueba, una vez introducida la prueba al proceso, ya no pertenece a la parte, ya no me pertenece a mí. Esa prueba pertenece al proceso judicial para cumplir sus fines y funciones. Y ahí viene otro principio, el principio de interés público de la función de la prueba. ¿Cuál es la finalidad de la prueba? Llevar a la convicción, llevar la certeza a la mente del juez para que pueda fallar conforme a justicia. Este principio hace referencia a que aquí hay un interés público indudable y manifiesto
en la función que desempeña en el proceso, como lo hay en la acción y en la jurisdicción, a pesar de que cada una de aquellas persiga su propio beneficio y la defensa de su pretensión o excepción. Hay autores que señalan también que hay un carácter social del convencimiento obtenido de la prueba. ¿En qué sentido? En el sentido de que no solo debe ser expresión de una creencia subjetiva del juez, sino tal que los hechos y las pruebas que han sido sometidos a su criterio, puestas en consideración de cualquier otra persona desinteresada y razonable, deberían dar como resultado la misma certeza que le produjeron al juez. De ahí decimos que precisamente la teoría probatoria que nosotros aportamos dentro de una teoría del caso debe generar precisamente esta convicción. Obviamente, lo más importante es la convicción que forma el juez, pero también es importante para el convencimiento del auditorio social para que determinen si una decisión es justa o no sobre la base de las pruebas que se plantearon. Otro de los principios desde el ámbito de la teoría de la prueba judicial es el de lealtad procesal o veracidad de la prueba. Si la prueba es común, si tiene su unidad y su función de interés general, no debe usarse para ocultar o deformar la realidad para tratar de inducir al juez a un engaño. Todo lo contrario con lealtad y probidad y con veracidad. La lealtad y la probidad no rigen solo para la prueba, sino para el proceso en general. Y debe reflejarse en la demanda, en las excepciones, en los recursos y en toda clase de actos procesales. Y miren cómo este principio de lealtad procesal, concatenado con la prueba, en este caso, lo encontramos ya nosotros en el Código Orgánico de la Función Judicial, ¿verdad? Si nosotros revisamos el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial, vamos a encontrar precisamente el principio de buena fe y lealtad procesal. ¿Alguien nos puede ayudar con la lectura de esta norma, por favor? ¿Alguien que nos ayude con la lectura de la norma? No. Bueno, miren, en la prueba tiene... ¿Sí? ¿Alguien que nos ayude con la lectura? Creo que sí, mi estimado doctor. Bueno, en la lectura dice, es consecuencia de los anteriores si las pruebas es común, si tiene su unidad y Por su favor, función. quiero que nos ayuden con la lectura del artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ya le veo. Artículo 26 de la Del función Código judicial. De Orgánico. la Ujú. función judicial dice principios de la buena fe y lealtad procesal. En los procesos judiciales, los jueces y jueces exigirán a las partes y a sus abogados o abogados que observen una conducta de respeto recíproco e intervención ético, teniendo el deber de actuar con buena fe y lealtad,
se sancionará especialmente las pruebas deformadas, todo modo de abuso de derecho, el empleo de artimañas y procedimientos de mala fe para res- retratar indebidamente el proceso de litis. Ya, el segundo inciso también. Las partes procesal y su defensora o defensor que injuriesen o engaño al juzgador serán sancionados de conforme a la ley. Artículo 27. Principios de la verdad procesal. Los Hasta ahí está jueces, bien. pues, Hasta ahí está bien, muchas gracias. Miren cómo el propio Código Orgánico de la Función Judicial establece el principio de la buena fe y lealtad procesal. Y vemos cómo este principio irradia a todos los ámbitos y de manera particular a la prueba que se presente. Decimos que en la prueba tiene particular importancia este principio, ya que la prueba debe tender a la reconstrucción de los hechos y de la situación jurídica. Además, las partes deben colaborar a la obtención de la voluntad de la ley, subordinando el interés individual a una sentencia justa. Y en ese sentido, el autor Florian refiere que la probidad procesal se impone por la lógica y el sentido común y que es requisito intrínseco de la prueba que esté libre de dolo y violencia. ¿Sí? Y ahí vamos un poco al primer caso que les contaba, ¿no? El de la chica que dijo que le habían ultrajado. Ella armó el plan y miren cómo ella fue construyendo una verdad procesal, ¿sí? Una verdad procesal que no era verdad, era mentira. Entonces ahí viene el tema de esta prueba y ahí viene la importancia de que nosotros debemos saber identificar las falacias argumentativas y también la vulneración al principio de buena fe y lealtad procesal cuando se vayan introduciendo y practicando las pruebas. El principio de contradicción de la prueba. Bueno, ya habíamos hablado nosotros de los principios que informan el sistema procesal vigente, ya sea en materia penal y en materia no penal con el COGEP, ¿verdad? Y habíamos dicho que precisamente la contradicción está estatuido a nivel constitucional, artículo 168, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, y también a nivel del Código Orgánico General de Procesos. También forma parte del derecho de defensa estatuido en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, ¿verdad? Y habíamos dicho que precisamente en el sistema procesal vigente, el acusatorio adversarial, todo debe ser sometido a contradicción, más aún la prueba judicial. Y de ahí viene precisamente este principio de contradicción de la prueba. La parte contra quien se opone a una prueba debe gozar de oportunidad procesal para conocerla y discutirla, incluyendo en esto el ejercicio de su derecho de contraprobar. Este principio de contradicción se relaciona con los principios de la unidad y la comunidad de la prueba, ya que si las partes pueden utilizar a su favor los medios suministrados por el adversario, es apenas natural que gocen de oportunidad para intervenir en su práctica. Y con el de lealtad en la prueba, pues esta no puede existir sin la oportunidad de contradecirla. ¿Sí? Este principio de contradicción rechaza la prueba secreta practicada a espalda de las partes o de una de ellas, y el conocimiento privado del juez sobre los hechos que no constan en el proceso, ni gozan de notoriedad general, e implica el deber de colaboración de las partes con el juez en la etapa investigativa. Es muy importante que de acuerdo a este principio debe negarse valor probatorio a aquella prueba practicada con su desconocimiento, como sería la que no fue previamente decretada en el proceso escrito, como era antes. Se exige generalmente la contradicción de la prueba
como requisito para su validez y su autoridad. Miren, este principio de contradicción es uno de los más importantes en el sistema procesal vigente, sobre todo en la producción de la prueba, porque precisamente dependerá de mi estrategia de litigación cuando yo interrogue o contrainterrogue a un testigo o un perito, cuando yo presente una prueba documental y la de lectura, y cuando contradiga este medio de prueba documental. Será siempre importante la contradicción. ¿Por qué? Porque a partir de esta contradicción, yo puedo ir obteniendo información de calidad, información que yo requiero para precisamente justificar mi teoría del caso. Y es por eso que, en función del principio de comunidad de la prueba, muchas veces si yo tengo una buena estrategia de defensa, con la prueba de la otra parte puedo tener precisamente o puedo generar la convicción del juez para que me dé la razón a mí. ¿Sí? Ahí la importancia de las técnicas de litigación oral al momento del interrogatorio y contrainterrogatorio. Luego vamos con el principio de igualdad de oportunidades para la prueba. Y esto también se deriva del sistema procesal vigente, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decíamos que el juez debía controlar las actuaciones de las partes basado en una igualdad de armas? Esta igualdad de armas efectivamente va a estar concatenada a la misma oportunidad que el juez dé a las dos partes para producir su prueba, para anunciar su prueba, para admitirla, para practicarla, producirla y para contradecirla. ¿Sí? Por eso decimos que este principio significa que las partes dispongan de idénticas oportunidades para presentar o pedir la práctica de pruebas. Persigan o no contradecir las aducidas por el contrario, y precisamente en función de este principio se rechazan los procesos privilegiados. Aquí se tiene en cuenta el efecto jurídico concreto perseguido por cada parte, sus pretensiones y excepciones. Ambas partes deben disponer de iguales oportunidades para hacer, practicar o aducir las pruebas que estimen favorables a sus intereses. ¿Alguna inquietud hasta aquí? Ahora vamos con el principio de la publicidad de la prueba. Y miren cómo es importante no haber hecho la introducción en la jornada anterior respecto de estos temas, de conocer a profundidad los principios que rigen el sistema procesal vigente. ¿Por qué digo esto? Precisamente porque vemos que estos principios generales del proceso del sistema procesal vigente se aplican, como habíamos dicho, en cada una de las etapas, en cada uno de los actos procesales y obviamente en la teoría general de la prueba. Por eso vamos al principio de publicidad. Y miren, esa es la diferencia, ¿no? Entre el sistema inquisitivo anterior, en donde la prueba era así como media secreta, media camuflada, que nos traían sorpresas de último momento cuando iban a presentar el último día, la última hora del periodo de prueba, del término de prueba, los sobres cerrados, generándonos sorpresa, generando indefensión, no generando contradicción. Pero no en el sistema procesal vigente, evidentemente el principio de publicidad, sobre todo la prueba, es más trascendental. Ya refiriéndonos al principio de la publicidad de la prueba, debemos indicar que este principio significa que debe permitirse a las partes conocer las pruebas, intervenir en su práctica, objetarlas, discutirlas y luego analizarlas para poner de presente ante el juez el valor que tiene. ¿Sí? Pero también significa que el examen y las conclusiones del juez sobre la prueba deben ser conocidas de las partes
y estar al alcance de cualquier persona que se interese en ello, cumpliendo así la función social que le corresponde y adquiriendo el carácter social. Y ahí viene precisamente un tema importante, ¿no? Cuando hablamos de la publicidad. Si nosotros revisamos el Código Orgánico de la Función Judicial, vamos a ver cómo existieron ciertas reformas precisamente para establecer los principios de la justicia abierta en el Ecuador. Principios que hasta cierto punto fueron tergiversados por algunas autoridades en su momento, en que pensaban que el principio de justicia abierta implicaba ser una tarima como trampolín político. No, el principio de justicia abierta es precisamente garantizar a la ciudadanía la transparencia en las actuaciones de los operadores de justicia. El conocer, el hacer conocer el trabajo que realiza la función judicial a través de cada uno de sus jueces, que muchas veces no está visibilizado, ¿verdad? Porque no existen las políticas públicas necesarias para el efecto. Y miren, este principio de publicidad determina que todas las actuaciones judiciales deben estar sometidas al escrutinio público, aunque sea un tema que no nos agrade mucho a los jueces, ¿verdad? Porque no nos agrada estar frente a las cámaras, que nos estén filmando, que nos estén grabando nuestra voz. Pero miren, ese es el rol que cumplimos y en función de los principios de la justicia abierta, evidentemente esto tiene que aplicarse. Por eso ustedes verán, sobre todo en Corte Nacional de Justicia, que se publican los links de todas las audiencias que van a desarrollarse cada día, con excepción obviamente de aquellas audiencias que tienen el carácter de reservadas, como habíamos analizado ya en la clase anterior. Por ejemplo, en materia penal, ¿qué audiencias nomás son reservadas? Audiencias contra la estructura del Estado constitucional, audiencias en delitos de carácter sexual y reproductivo, audiencias de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Las audiencias, por ejemplo, de adolescentes infractores, todas son reservadas. En materia de familia, audiencias en donde se discuten derechos de niños, niñas y adolescentes son reservadas. Vimos cómo tanto el Código Orgánico General de Procesos, cuanto el Código Orgánico de la Función Judicial y también el Código Orgánico Integral Penal determinan las reglas que viabilizan, las garantías normativas que viabilizan la publicidad, con ciertas excepciones en determinados casos. Pero bien, en el tema que nos compete respecto a la publicidad de la prueba, vemos cómo precisamente aquí es cuando más debe aplicarse el principio de publicidad. Porque qué mejor que el auditorio social verifique cómo la teoría fáctica se va corroborando con la teoría probatoria de una de las partes. Y cuando el juez decide, van a decir sí, decidió conforme a las pruebas que se presentaron. Luego tenemos el principio de la formalidad y legitimidad de la prueba. Si nosotros revisamos, vemos precisamente que la Constitución de la República del Ecuador determina un principio muy importante, ¿sí? Que las pruebas deben ser obtenidas respetándose la Constitución y la ley, y aquellas que han sido obtenidas con violación a la Constitución y la ley tienen un carácter ilícito. Per se deben ser excluidas. Esto en relación con la teoría del fruto del árbol envenenado, que se ha desarrollado sobre todo en materia penal. Pero bueno, vemos cómo precisamente este principio de formalidad y legitimidad de la prueba determina que la prueba va a estar revestida de requisitos extrínsecos y
intrínsecos. ¿Cuáles son los requisitos extrínsecos? Se refieren a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Ejemplo, cuando en un juicio civil, qué sé yo, un juicio de reivindicación, en un juicio de unión de hecho, ¿cuándo yo debo anunciar la prueba? Cuando presento mi demanda y el demandado cuando contesta la demanda, ¿verdad? Pero hay otras ocasiones en donde también se puede anunciar y pedir prueba. Por ejemplo, la prueba nueva. ¿Hasta cuándo yo puedo pedir prueba nueva? Hasta antes de la audiencia de juicio. O una vez que presento un recurso de apelación, puedo pedir la práctica de prueba nueva. Tiempo, ¿verdad? El ámbito temporal dentro del cual puedo pedir estos medios de prueba. Modo y lugar, ¿ante quién? Modo, ¿de qué forma? Cumpliendo los requisitos que establece el COGEP. Porque no es suficiente presentar el medio de prueba, el anuncio de medio de prueba o la prueba nueva dentro del tiempo que establece la ley. No, no es suficiente. Se deben cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, en torno a la prueba nueva, ¿qué requisitos yo deberé cumplir? Verificar que desconocía de su existencia, que recién conozco de su existencia, que es relevante en el proceso. Tenemos un ejemplo clarísimo en el artículo 617 del Código Orgánico Integral Penal, ¿verdad? Y perdón por saltarme del COIVA al COGEP, pero quiero graficar un poco los ejemplos para que podamos llegar un poco más con esta interactuación hacia ustedes. ¿Sí? Miren lo que dice la prueba no solicitada oportunamente. A petición de las partes, el órgano judicial puede ordenar la recepción de pruebas que no se han ofrecido oportunamente, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos. Que quien solicite justifique no conocer su existencia sino hasta ese momento. Que la prueba solicitada sea relevante para el proceso. ¿Sí? Miren cómo nosotros debemos cumplir estos presupuestos para que me admitan una prueba nueva. Y miren cómo la teoría general de la prueba no la aplicamos solo cuando estamos litigando en primer nivel o en apelación, ¿sí? Vemos cómo en primer nivel, en los casos civiles, presentamos la prueba con nuestra demanda, ahí la anunciamos. Luego el demandado también anuncia la prueba en su contestación. ¿Para qué? Para que en la audiencia preliminar podamos contradecirla, ¿sí? Vemos cómo hay prueba nueva, el concepto de prueba nueva en el COGEP también. Podemos anunciarla hasta antes de la audiencia de juicio y también podemos anunciarla cuando fundamentamos un recurso de apelación. Miren, ahí entramos a la teoría general de la impugnación. Y por ejemplo, en materia penal, cuando hablamos del recurso extraordinario de revisión, este procede siempre y cuando hayan pruebas nuevas. Ahí también aplicamos la teoría general de la prueba judicial. ¿Sí? A aquello se refieren las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Los segundos contemplan principalmente, es decir, el ámbito o los requisitos intrínsecos de la prueba, contemplan principalmente la ausencia de vicio como dolo, error, violencia o de inmoralidad. ¿Sí? Este concepto de inmoralidad podría parecer un poquito anticuado. Les comento que estos principios los hemos obtenido del libro de Davis Echandía, que ya el autor, si bien es cierto, ya desde hace algunas décadas tiene bastante vigencia y tiene bastante relación con nuestra estructura procesal, por eso lo invocamos. ¿Sí? Por ejemplo, estos requisitos intrínsecos cuando hay ausencia de vicios. Por ejemplo, cuando la prueba ha sido obtenida con dolo, ¿sí? O cuando la prueba haya sido obtenida con violencia o con error. Por ejemplo, cuando la prueba ha sido obtenida mediante error. Un perito que no estuvo acreditado,
que no tiene experiencia en el ramo y emite un criterio que no es correcto, que es erróneo. O cuando a sabiendas, con conciencia y voluntad, se obtiene o se forja una prueba. ¿Sí? Esto es lo que atañe a los requisitos intrínsecos. ¿Sí? Entonces está claro estos dos requisitos, ¿verdad? Los extrínsecos y los intrínsecos. Luego tenemos el principio de la legitimación para la prueba. ¿A qué atañe este principio de la legitimación para la prueba? Este principio exige que la prueba provenga de un sujeto legitimado para aducirla. Puede decirse que la legitimación para la prueba es común en cuanto la comunidad de la prueba exige que cada parte pueda solicitar y aducir las que sirven para acreditar los hechos. Aquí no importa el interés personal que haya originado la prueba, sino que quien la aduzca tenga legitimación abstracta para intervenir en la actividad probatoria del proceso y que ella se haya practicado en tiempo oportuno, en la forma y en el lugar adecuado. ¿Sí? Cuando hablamos de la legitimación para la prueba, ¿qué diremos? Se nos viene inmediatamente a la mente la idea es que quien tiene legitimación ad causa, legitimación para presentar la demanda, para contradecir la demanda, es quien tiene también legitimación para aducir pruebas. Pero viene otro tema más importante, sobre todo en materias no penales, en las reglas del COGEP, se establece la participación de terceros. ¿Será que ellos tienen legitimación para la prueba? ¿Sí? Vemos cómo el Código Orgánico General de Procesos establece categóricamente, eh, establece categóricamente eh, que en determinados casos, sometido a control judicial, un tercero puede ser admitido al proceso. ¿Sí? Aquí también hay una temporalidad, una determinación de temporalidad y de requisitos. Sin embargo, una vez que ha sido admitido al proceso un tercero, también tiene precisamente esta legitimación para presentar prueba. Avanzando un poco, hablemos ahora del principio de la preclusión de la prueba. ¿Qué es esto de la preclusión? Cuando hablamos de la preclusión, imaginémonos un río que baja del Cotopaxi, ¿ya? Un río que baja del Cotopaxi eh, por todas las laderas y sigue su marcha. ¿Será que el río puede volver para atrás? Imposible, ¿verdad? Pues precisamente ese es el principio de preclusión en términos abstractos. Iniciada una etapa procesal, una fase procesal, y avanzada en su tiempo, en su ámbito temporal, en su línea de tiempo, esta etapa no vuelve atrás, va precluyendo. Y en ese sentido, el principio de la preclusión de la prueba eh, hace referencia a que con el mismo se persigue impedir que se sorprenda al adversario con pruebas de último momento, que no alcance a controvertir o que se propongan cuestiones sobre las cuales no pueda ejercitar su defensa. La preclusión probatoria se relaciona con la carga de la prueba en cuanto impone a la parte interesada en suministrar la necesidad de hacerlo en la etapa pertinente del proceso y en nada afecta a quien nos necesitaba aducir pruebas distintas de las ya existentes. Y claro, en función de este principio de preclusión es que nosotros tenemos en materia del COGEP la audiencia intermedia para precisamente controlar esta situación o la primera fase de la audiencia única dependiendo de los procedimientos que estemos llevando adelante, ¿verdad? En ese sentido, el principio de preclusión de la prueba nos indica en qué momento debemos, ya sea anunciar, admitir o inadmitir
impugnar la inadmisión, practicar la prueba, producir la prueba y finalmente valorar la prueba. Hay momentos procesales y a eso tiene precisamente relación el principio de la preclusión de la prueba. ¿Hay alguna inquietud? Está claro, doctor, gracias. Ahora hablemos del principio de la inmediación y de la dirección del juez en la producción de la prueba. Volvemos a los temas iniciales, ¿no? Las piedras angulares del sistema procesal. ¿Se acuerdan que uno de los principios fundamentales, una de las piedras angulares del sistema procesal vigente era la inmediación? ¿Se acuerdan que era la inmediación? La cercanía que tiene una parte procesal con su contradictor y con el juez. ¿Sí? Y este principio de inmediación cobra más fuerza, sobre todo en la producción de la prueba. Para la eficacia de la prueba, el cumplimiento de sus formalidades, la lealtad e igualdad en el debate y su contradicción efectiva, es indispensable que el juez sea quien de manera inmediata la dirija, resolviendo primero sobre su admisibilidad e interviniendo luego en su práctica. Este principio contribuye a la autenticidad, la seriedad, la oportunidad, la pertinencia y la validez de la prueba. La inmediación permite al juez una mejor apreciación de la prueba, especialmente en materia de testimonios, inspecciones judiciales, indicios, interrogatorios a las partes y a los peritos. Para que la voz de las pruebas llegue sin alteración al ánimo del juez, al raciocinio del juez, es menester que ellas se presenten en cuando sea posible de manera inmediata al juzgador, a fin de que esta prueba pueda examinarla directamente el juez y no a través de la indecisa penumbra de las imprecisiones de otras personas. Y claro, ustedes dirán, ¿qué pasa con el testimonio anticipado, no? En donde se produce por lo general ante un juez de garantías penales y no ante el Tribunal de Garantías Penales. ¿Qué pasa en esos casos? Estos casos son la excepción precisamente en aras de garantizar derechos por lo general de las víctimas. Sin embargo, la regla general es la garantía de inmediación. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la inmediación? Que incluso en el COGEP se establecía una regla categórica, clara, clarísima, que refería que la audiencia en la cual no esté presente el juez, per se, es nula, ¿recuerdan? Esto en aras de garantizar, obviamente, los principios que informan el sistema procesal. ¿Sí? En ese sentido, miren cómo el principio de inmediación también irradia a la teoría general de la prueba judicial. Luego tenemos el principio de imparcialidad del juez en la dirección y apreciación de la prueba. La dirección del debate probatorio por el juez impone necesariamente su imparcialidad. Esto es, el estar siempre orientado por el criterio de averiguar la verdad. La imparcialidad del juez debe presumirse a menos que exista alguna causal por la ley como motivo de impedimento o irrecusación, en cuyo caso su competencia subjetiva y moral para el proceso, no solo para las pruebas, lo obliga a dejar su conocimiento voluntariamente y lo somete a que sea separado por otro juez. No existe razón para temerle a la parcialidad del juez si se le otorgan facultades inquisitivas y libertad de apreciación. Lo que ocurre es que no es posible una organización judicial sin presumir la imparcialidad de sus funcionarios. Qué importante el principio de imparcialidad, sobre todo en la valoración probatoria. ¿Sí?
Luego vamos al principio de originalidad de la prueba. Este principio significa que la prueba, en lo posible, debe referirse directamente al hecho por probar. Obviamente aquí debe tener relación con los principios de, ¿cuáles principios? Pertinencia y conducencia, ¿verdad? No siempre es posible obtener la prueba original por excelencia, que es la percepción directa por el juez. Y así sucede cuando se trata de hechos transeúntes pasados que no dejaron resultados. Pero eso no significa que lo ideal no sea la prueba original, sino que a falta de esta es necesario contentarse con la otra. Carneluti refiere que los hechos permanentes que existen en el momento del proceso y los transitorios que ocurren en presencia del juez pueden ser conocidos directamente por este. Es decir, la prueba original puede ser directa o indirecta. En cambio, la no original es siempre indirecta. Y ahí viene un tema bastante importante, ¿no? La prueba directa, la prueba periférica, la prueba circunstancial, que se utiliza bastante en ciertos delitos como los delincuencia organizada, delitos de carácter sexual e incluso delitos contra la vida. Y ahí viene el tema. ¿Será que al final del día conocemos la verdad? ¿Será que al final del día nos interesa saber la verdad? Solo analicemos y pensemos un poco en el caso que referimos anteriormente, en el primer caso de Emma, ¿sí? Miren cómo ella fue construyendo todo el relato y obviamente este relato fáctico estaba concatenado con las pruebas que se fueron produciendo, ¿verdad? Pero al final del día no era verdad, ¿sí? Entonces, miren, estos temas son muy importantes y por eso en este momento estamos analizando los principios que informan la prueba desde el ámbito de la teoría general de la misma. Bueno, avanzaríamos hasta aquí, tomando en cuenta ya la hora que es. Con eso hemos cumplido la jornada de 2 horas que estaba programado. En un momento yo voy a mandar otro caso para que lo revisen, para que mañana podamos conversar sobre el mismo. Sí quisiera que mañana haya más interacción de ustedes para poder intercambiar criterios. ¿Alguna inquietud, alguna novedad, alguna pregunta? Bueno, espero que haya estado claro lo que hemos conversado hoy. Nos veríamos el día de mañana, estimado Luis, creo que es a las 9, ¿verdad? Sí, doctor. A las 9 de la mañana comenzaremos con la jornada. Ya, agradezco la atención. Buena noche con todos. Muchísimas gracias, Gracias. doctor. Hasta mañana. Buenas noches, estimado. Gracias. Excelente.